Bienvenidos a mi canal. Aquí os traigo un España va bien, pero de la primera semana de febrero. Disfrutarlo. Vivimos una de las peores crisis migratorias de los últimos 20 años. Más de 56.000 personas han llegado a España por vías irregulares, un 82% más que en el año 2022. Estamos en los niveles del año 2018, cuando su Gobierno, entre aplauso y aplauso al Aquarium, multiplicaron por 6 hasta 64.000 personas las llegadas irregulares a nuestro país. Pero es que tan solo en el mes de enero han llegado a Canarias más de 5.000 inmigrantes y se calcula que hayan podido perder la vida en esta ruta más de 6.000 personas. ¿Puede afirmar usted que estos datos arrojan una buena gestión por parte de su Gobierno? Son datos extraídos del Ministerio del Interior que, por cierto, no coinciden con los que recoge el informe de Frontex. Hablemos de transparencia. Es importante mencionar el informe publicado por la Asociación Transparencia Internacional, en el que se indica que España ha empeorado en el índice de percepción de la corrupción desde que Pedro Sánchez es presidente. Sigamos con la transparencia. Un Gobierno que cree en la transparencia no oculta informes, como ha hecho el Gobierno con el informe de la CNMV sobre el cambio de sede de Ferrovial. Le pregunto, ¿considera usted que los ataques realizados por miembros del Gobierno sobre el cambio de sede de Ferrovial, basados en falsedades, ayuda a atraer y conservar el tejido empresarial en España? La ha dejado con muchísimo más déficit, con atascos, con peticiones de citas imposibles, sin que nadie atienda al teléfono, sin atención presencial. No lo digo yo, señor ministro, lo dicen gestores administrativos y graduados sociales que vienen denunciando esta situación, incluso el Defensor del Pueblo e incluso, valga la redundancia, 3 sindicatos, la UGT, Comisiones Obreras y CESIP, hicieron un comunicado conjunto, algo poco habitual, que llegó a calificar esta Administración, en otro momento ejemplar, de administración hostil. Pues han aflorado casi 300.000 empleos públicos que había ocultos, que no se habían contabilizado. Lo dice un informe de su propio ministerio, de la Subdirección General de Registro de Personal. Me gustaría saber si son contratos basura, de esos que critica la señora Yolanda Díaz, o qué tipo de contratos son, porque figuran en una columna que se denomina otros. Dentro de empleados públicos hay funcionarios, contratados laborales y luego pone otros. Y han aflorado casi 300.000 de golpe. Que apuesten por la función pública, por la funcionarización. Se ha oído aquí hablar, he oído hablar a uno de los diputados de alta aristocracia funcionarial, como si esto fuera títulos nobiliarios que se transmiten de padres a hijos. Apuesten por una función pública con tribunales de selección independientes y rigurosos. Se me ha olvidado decirle anteriormente que el aumento de altos cargos y asesores ha sido de 36% desde el 2018. Revisen, por favor, las direcciones generales y cumplan con la ley, con su nombramiento entre funcionarios del Grupo A1. Además, ustedes también han puesto en el foco la inmigración por ceder clandestinamente las competencias a Junts para salvar sus reales decretos. Eso sí, de manera tan improvisada que lo desconocía el propio Gobierno catalán y hasta el Partido Socialista. Le pregunto, ¿y usted estaba al tanto como ministra del ramo de las negociaciones de su Gobierno para ceder a Junts las competencias en materia de inmigración? ¿Exactamente en qué va a consistir esta cesión? Según el ministro Bolaños, serán todas aquellas que venía ejecutando hasta ahora el Gobierno de España. Según el señor Marlaska, serán solas las que atañen a su competencia, la del Ministerio de Migraciones. Y según Junts, será una delegación integral para que Cataluña decida si acepta o no a menores extranjeros acompañados en su territorio o para que puedan expulsar a los inmigrantes de la comunidad autónoma catalana. No sabemos si los mandarán a Aragón, a Madrid o a Andalucía y si serán todos o solo aquellos que hablen español, que son los que verdaderamente les molestan en su política de imposición lingüística. Y la realidad, señor ministro, es que 1. Somos el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea y, a pesar de ello, este Gobierno se dedica a encarecer el coste al empleo subiendo las cargas sociales a las empresas. 2. Nuestras cuentas públicas siguen reflejando un desequilibrio preocupante, un desequilibrio que, en opinión de la IREF, seguirá por encima del 3% en el año 2026. 3. Nuestro endeudamiento alcanza cifras récords y supera ampliamente el nivel de PIB. Les recuerdo que tan solo 6 países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, tienen una deuda por encima de su nivel de PIB. ¿Considera usted que la previsión de seguir por encima del 100% del PIB
en 2026 es un ejemplo de eficiencia en la gestión de los fondos públicos? La gestión del ingreso mínimo vital. Podemos maquillar las cifras, pero desde luego ha sido un fracaso y un auténtico fiasco. Apenas está llegando a 284.000 hogares, lejos de los 800.000 fijados inicialmente, lo que significa únicamente un objetivo del 35%. Y, de nuevo, no solo lo digo yo, lo dice la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. También es cierto que los complementos de productividad, de alguna manera, hay que evaluar cómo se conceden, porque todos sabemos que en muchas ocasiones es por amiguismo o por afinidad política. Yo le podría contar muchas anécdotas de lo que se hacen algunos directores generales con los complementos de productividad. Hasta se los dan a funcionarios para que les paguen los gin tonics cuando salen los viernes por la tarde, que lo he vivido, que son muchos años ya en la Administración. Nuestras oficinas de asilo están colapsadas. Lo acontecido en Barajas da buena prueba de ello. ¿Qué ha pasado para que Cruz Roja haya desistido de la prestación de los servicios de atención y protección a los demandantes de asilo? Hablan de abandono, de hacinamiento y que no se garantizan las condiciones mínimas de atención a estas personas. Pero es que el Gobierno tenía esta información en el mes de noviembre, señora ministra, porque ACNUR elevó un informe detallado al respecto. Y el Defensor del Pueblo ayer les dio un importante tirón de orejas. ¿Por qué han esperado a este colapso? ¿Por qué han esperado a este colapso, señora ministra? Casi un tercio de las empresas españolas, según datos de la Central de Balances del Banco de España, se están enfrentando a dificultades a la hora de generar beneficios suficientes para cubrir costes, y un 24% presentan niveles de endeudamiento que amenazan su supervivencia. Indica que el volumen de inversión total desciende un 32,2% con respecto al año 2022. En este último año, la liquidez de los hogares españoles se ha visto reducida en un 7,2% y la de las empresas un 11,2%, según se menciona en el informe del Banco de España sobre liquidez y financiación de las sociedades no financieras. El elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, que clasifica a España en el puesto 35 de 38 países de la OCDE en términos de libertad económica. El elaborado por la Heritage Foundation, correspondiente al ejercicio 2023, nos sitúa en el puesto 29 de los 44 países de Europa y en el que retrocedemos 3,2 puntos respecto al ejercicio 2022. En el tema de la transparencia, mire, es que es el Gobierno el que no atiende, el que lleva más de 1.200 resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sin atender. Y en muchas ocasiones la justificación es en base a una norma franquista, la Ley de Secretos Oficiales, que yo no sé si les da hasta yuyu utilizarla, pero la utilizan. Los responsables autonómicos denuncian que se están trasladando menores desde Canarias a otras comunidades autónomas sin previo aviso y coordinación con estas, mezclados con mayores de edad sin haberle hecho las pruebas pertinentes que acrediten efectivamente esa mayoría, para dejarlos en otros territorios a su suerte, teniendo que ser interceptados por los agentes policiales y poniéndolo a disposición de la Fiscalía de Menores para que estos le hagan las pruebas pertinentes e ingresarlo en los sistemas de protección de las comunidades autónomas. ¿Cómo explican ustedes esto, señora ministra? ¿Qué van a hacer con los más de 4.000 menores que ya están en los sistemas de protección canarios? Les recuerdo que la deuda de cada español ha crecido en más de 6.000 euros desde que llegaron al poder los socialistas a mediados del año 2018. Señor ministro, usted sabe perfectamente que la creciente deuda pública, impulsada por déficits presupuestarios persistentes, socava el crecimiento general de la productividad y supone una amenaza cierta al crecimiento económico. La productividad total de los factores de España, según un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA, ha acumulado un retroceso del 7,3% entre el año 2000 y el año 2022. Un descenso que se explica por un crecimiento pequeño de la productividad del trabajo y por un descenso significativo de la productividad del capital. Me ha llamado la atención que ante la falta de argumentos mienta. Aquí tiene la llegada de inmigrantes irregulares con sus gobiernos. Tienen a Marlaska reprobado por la tragedia en la frontera de Melilla. ¿De qué gestión me está usted hablando? ¿De qué gestión me está usted hablando? Su gobierno ha hacinado a inmigrantes en el muelle de Arguineguín, en Canarias, y ahora en Barajas. ¿Humanidad, decía?
Le insisto, señora ministra, se multiplican las embarcaciones llegadas a Canarias, de mayores y menores a los que ustedes han abandonado. Se disparan las entradas por baraja, se denuncian condiciones denigrantes de atención y protección a los solicitantes de asilo y no se da solución alguna a los más de 56.000 personas llegadas de manera irregular a nuestro país, alimentando con ello a las mafias del tráfico de personas. ¿Para qué están ustedes entonces? En un informe que España se encuentra en el puesto 23 de la lista de países por PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo y que perderá 11 puestos en el año 2060. Adelantarán a España durante estas décadas países como Portugal, Polonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Turquía, Estonia, Grecia o Letonia. Además, Rumanía alcanza el nivel de España.